Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Sonoteca, el espacio donde escuchamos las historias que se esconden en los lugares más inesperados. Hoy viajamos a un rincón de La Rioja que desafía cualquier definición simple. ¿Se imaginan un lugar donde las huellas de dinosaurios gigantes conviven con las intrigas de reyes medievales y el eco de una historia zapatera de fama mundial? Ese lugar existe y se llama Cervera del Río Aljama. Acompáñenme a descubrir una encrucijada donde el pasado más remoto y el futuro más incierto se dan la mano. Para empezar, tenemos que entender dónde estamos. Cervera se encuentra en el sureste de La Rioja, a los pies de la imponente sierra de Alcarama. No es solo un dato geográfico, es la clave de toda su historia. Durante siglos, este no fue un pueblo cualquiera, fue una frontera, un punto caliente donde chocaban y pactaban los reinos de Castilla, Navarra y Aragón. De hecho, existe un lugar físico que lo atestigua, el Mojón de los Tres Reyes. Es un punto exacto en el barrio de Valverde, donde los monarcas de estos tres reinos se reunieron en el año 1196 para firmar acuerdos. Imaginen la escena, tres reyes, en este mismo paisaje, decidiendo el futuro de sus coronas. Esta geografía es una paradoja. Por un lado, valles fértiles que han dado de comer a generaciones. Por otro, que la aislaron y la convirtieron en un baluarte estratégico. Ese mismo aislamiento que le dio importancia en el pasado, hoy es una de sus grandes vulnerabilidades, dejándola lejos de las grandes autovías y centros de poder. Y Cervera no es un bloque único, es más bien un mosaico. El núcleo principal está rodeado por 5 barrios o pedanías, cada uno con su propia alma y su propia historia. Hablamos de Rincón de Olivedo, Cabretón, Valverde, Belutur y Las Ventas. Esta estructura revela una tensión fascinante entre la unidad del municipio y el fuerte carácter local de cada uno de sus barrios. Piensen que Rincón de Olivedo y Valverde han intentado independizarse de Cervera en varias ocasiones desde principios del siglo XX. No es una simple anécdota, es la prueba de identidades muy arraigadas, de sentir que sus orígenes y sus necesidades a veces son diferentes. Todavía hoy, en las elecciones, surgen agrupaciones de vecinos que básicamente se presentan para decir: oye, que estamos aquí, no se olviden de nosotros. Rincón de Olivedo, por ejemplo, es conocido como la puerta a la ruta de los dinosaurios, y su historia está ligada a antiguas minas de alumbre. Valverde, con su Mojón de los Tres Reyes, fue una aduana importantísima en el siglo XVI. Cada pedanía es un pequeño mundo, pero para entender el presente tenemos que viajar mucho, mucho más atrás en el tiempo. Antes de que Roma fuera un imperio, estas tierras ya estaban habitadas por tribus celtíberas. Su conexión con el cercano poblado de Contrevia Leucade es tan fuerte que quedó grabada en su escudo para siempre. Luego llegaron los romanos, claro, y dejaron su huella en forma de puentes y acueductos que aún hoy se pueden ver. Pero la transformación más profunda, la que dibujó el laberinto de sus calles más antiguas, llegó con los musulmanes. La familia Banu Qasi convirtió este lugar en una fortaleza inexpugnable. El castillo que corona la peña de San Antonio y el trazado sinuoso del casco viejo son los ecos de aquella época. De hecho, Cervera fue el último rincón de La Rioja en ser reconquistado por los cristianos, en el año 1119. A partir de ahí, su destino como tierra de frontera quedó sellado para siempre. Un lugar donde convivían, no siempre en paz, cristianos, musulmanes y judíos. El tiempo avanzó, y en el siglo XVIII, Cervera vivió una época de esplendor gracias a la industria del cáñamo. Producían unas lonas de una calidad excepcional. Cuenta la leyenda que incluso abastecieron a los buques de la mismísima Armada Invencible. Pero la historia, siempre caprichosa, dio un giro dramático. La guerra de la independencia contra Napoleón fue devastadora. Las tropas francesas usaron la villa como cuartel y la dejaron completamente arruinada. Fue un desastre total, una catástrofe económica que obligó a sus gentes a empezar de cero. Y es aquí, de las cenizas de esa ruina, donde nace el símbolo que definirá a Cervera para siempre: la alpargata. Todo ese saber hacer con los textiles, toda esa tradición manufacturera, se redirigió hacia un calzado humilde, popular, que se convertiría en su motor económico y en su seña de identidad. Pero antes de hablar de las alpargatas, tenemos que hacer un viaje
mucho más profundo. Un viaje de millones de años, porque el mayor tesoro de Cervera no fue forjado por manos humanas. Hace más de 120 millones de años, en el Cretácico, este paisaje era radicalmente distinto. Imaginen una enorme llanura encharcada, una especie de delta fangoso. Y por ese fango, por las orillas de esas lagunas prehistóricas, caminaban los seres más fascinantes que han pisado la Tierra, los dinosaurios. Sus pisadas quedaron marcadas en el barro, el sol las secó y el tiempo, con su paciencia infinita, las cubrió de sedimentos hasta convertirlas en roca. Hoy La Rioja entera es un santuario paleontológico de fama mundial, con más de 170 yacimientos. Y Cervera está en el epicentro de este tesoro. Aquí encontramos yacimientos que son auténticas joyas, como el de las Navillas, cerca de Rincón de Olivedo. Allí se conservan más de 300 huellas de dinosaurios carnívoros y herbívoros. Algunas son enormes, de hasta medio metro de longitud, pertenecientes a grandes terópodos. Y también allí se encontraron las primeras huellas de herbívoros con marcas de uñas de toda La Rioja. Luego estaba el de Brajes, famoso por todo lo contrario. Allí están algunas de las huellas de dinosaurio carnívoro más pequeñas que se han hallado jamás. Nos da una idea increíble de la diversidad de tamaños que había en este ecosistema. Pero el descubrimiento más alucinante es reciente, casi de película. Se llama La Cueva, y no es una cueva natural. Es una cavidad artificial, y lo increíble está en su techo. Imaginen que un dinosaurio pisa en el suelo, la huella se queda marcada. Ahora imaginen que esa huella se rellena de otro material, que luego se solidifica. Lo que vemos en el techo de esta cueva son esos rellenos. Son contramoldes. Es como ver el relieve de la pisada en 3 dimensiones. Hay 32 huellas de terópodos pequeños y de un tipo de ornitópodo, un herbívoro, que son las más pequeñas de su clase documentadas en toda La Rioja. Este descubrimiento se mantuvo en secreto al principio para protegerlo de posibles vándalos. Y esto nos revela un problema. El patrimonio de esta zona es inmenso, pero también increíblemente frágil. El yacimiento de la cueva, por ejemplo, tiene un alto riesgo de desprendimiento, lo que hace muy difícil su visita. La riqueza de los dinosaurios no es solo científica. Una oportunidad única de desarrollo. La famosa ruta de los dinosaurios ya es una realidad, y ahora la gran apuesta es conseguir que toda esta zona sea declarada Geoparque Mundial de la UNESCO. Sería una marca de prestigio internacional para atraer un turismo de calidad, que genere riqueza y, sobre todo, que ayude a fijar población, a luchar contra esa sangría demográfica que amenaza a la comarca. Y con esto volvemos a la alpargata, ese motor económico que nació de una crisis. A finales del siglo XIX ya había fábricas importantes en Cervera, que vendían por todo el norte de España. Hoy, la industria de la alpargata sigue siendo el corazón económico de la zona. Unas 15 pequeñas y medianas empresas se dedican a ello. El proceso ha cambiado, claro. Se pasó del esparto al yute, y lo que antes era totalmente manual, ahora está muy industrializado. Pero, y esto es maravilloso, si paseas por las calles de Cervera, todavía puedes ver a mujeres sentadas en la puerta de sus casas cosiendo alpargatas a mano. Es la convivencia perfecta entre la tradición y la producción moderna. La historia de la alpargata es la historia de Cervera. Nació de la necesidad, creó prosperidad y hoy, de nuevo, se enfrenta a una crisis muy seria. Una crisis muy seria. El consumo global ha bajado. Los costes han subido y, lo más preocupante, no hay relevo generacional. Falta mano de obra cualificada, gente joven que quiera aprender este oficio. El futuro de la villa depende, en gran parte, de si esta industria es capaz de reinventarse una vez más. La clave está en la innovación, en convertir un producto tradicional en un artículo de moda, de alto valor, sostenible y competitivo en todo el mundo. Por supuesto, no todo es industria. La agricultura sigue viva.
Hay peras, manzanas, viñedos y olivares que producen un aceite con denominación de origen. Y la ganadería, sobre todo de ovejas y cabras, complementa la economía local. Pero el pilar principal, el que más pesa, sigue siendo el calzado. Y como todo pueblo con alma, Cervera tiene un calendario lleno de vida. Sus fiestas patronales, en honor a Santa Ana y San Gil, son el corazón del verano. Y en ellas se baila una danza que es pura identidad local, la gaita. No se la pueden perder. También hay tradiciones curiosas, como la romería que hacen cada año a las ruinas de Clunia, o el Día de la Bandera, que conmemora una preciosa leyenda de amor entre una princesa mora y un caballero cristiano. Y, por supuesto, hay que hablar de su gastronomía. No es una cocina de alta vanguardia, es algo mucho mejor. Es una cocina de producto, honesta, que sabe a la tierra, a la huerta y al monte. Son muy famosos sus guisos de caza, de conejo y liebre, y los platos con caracoles y cabrillas, que son una auténtica delicia. El plato estrella de las reuniones de amigos y familiares es el calderete, su versión de las patatas a la riojana. Y otro guiso contundente y delicioso es la paella, que lleva patatas, caracoles, diferentes carnes y un toque de arroz. Para terminar, no pueden faltar los postres, como los fardelejos, de herencia árabe, o las hojuelas. Y todo esto, claro, regado con la bebida local por excelencia, el zurracapote, un vino tinto macerado con frutas y especias que anima cualquier celebración. Llegamos así al final de nuestro viaje y nos enfrentamos al mayor de todos los desafíos, el reto que lo define todo, la despoblación. Cervera del Río Aljama es un caso de estudio de la llamada España vaciada. La crisis industrial de los años 50 inició un éxodo que no ha parado. Esta comarca es la que más población ha perdido de toda La Rioja en el último medio siglo. De los casi 7.000 habitantes que tuvo, hoy apenas superan los 2.200. Y no es por falta de recursos. Como hemos visto, tiene activos industriales, culturales, históricos y naturales de primer nivel mundial. Su reto no es la falta de potencial, sino la capacidad de unir todas esas piezas en un proyecto de futuro que pueda retener a su gente y atraer a nuevos pobladores. El futuro de Cervera se juega ahora mismo en la encrucijada de 3 grandes proyectos. La reapertura de su histórico balneario de aguas termales, la supervivencia de su industria alpargatera a través de la innovación y la capitalización de su increíble patrimonio paleontológico bajo el paraguas de la UNESCO. ¿Podrá Cervera tejer un futuro sostenible con los hilos de los dinosaurios, los castillos y las alpargatas? Su éxito o su fracaso será una lección para muchos otros lugares que, como ella, luchan valientemente por no desaparecer del mapa. Gracias por acompañarnos en Sonoteca. Hasta la próxima historia.